la infancia en nuestro país. Muy bienvenido y le cedo la palabra. Aquí, ¿no? Vale. Bueno, estimadas señorías, quisiera agradecer antes de nada el que hayan tenido la consideración de invitar a la Plataforma Infancia a comparecer en esta nueva comisión, Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y que tengamos el honor, además, de inaugurar esta ronda de comparecencias. Como representantes de la sociedad civil que trabaja con la población infantil en España, como bien saben, la plataforma es una coalición de entidades en la que estamos más de 60 organizaciones, trabajando por los derechos y la defensa y la promoción de los mismos según lo que marca la Convención de los Derechos del Niño. Trabajamos desde muy distintos ámbitos, pero todos y todas las personas que trabajan en la plataforma trabajamos con esta convención como marco. Desde la Coordinación en Red, la coalición que hoy represento, lleva casi 20 años trabajando para conseguir que el efectivo cumplimiento de los derechos de la infancia sea una realidad. Para nosotros y nosotras es un honor poder comparecer en esta comisión, una comisión que ha sido además una demanda histórica del sector. Las organizaciones de la Plataforma de Infancia creemos firmemente que esta comisión es un espacio privilegiado para impulsar las políticas que la infancia necesita. Estamos seguros que desde este espacio se va a poder establecer un seguimiento y un diálogo permanente que garantice la aplicación efectiva de los derechos de los niños y las niñas. A pesar de que lamentamos que no tenga capacidad legislativa, estamos seguros de que esto ha sido un gran paso para las políticas de infancia. La comisión, como decía, es una demanda histórica, pero además surge en un momento absolutamente necesario. La necesidad urgente de abordar una serie de problemáticas que están afectando a los niños y las niñas. La realidad que han vivido los niños y las niñas siempre ha sido importante y hubiera necesitado de una comisión que hubiera revisado los enfoques de las políticas. Pero ahora es absolutamente necesario debido a cómo la crisis y la ausencia de algunas políticas han afectado y han empeorado la calidad de vida de los niños y niñas. Esta realidad me enmarca y me obliga a hoy a priorizar alguna serie de políticas frente a otras. No por ello debemos olvidar que todas las políticas son necesarias para garantizar todos los derechos. Pero creemos que en esta primera comparecencia es necesario marcar las bases del trabajo que pueda tener esta comisión y, por tanto, priorizar una serie de problemáticas frente a otras. Bien es cierto que antes de reivindicar las cuestiones que deben ser mejoradas de las actuales políticas, queremos reconocer el trabajo que se ha hecho en los últimos años en pro de los derechos de la infancia. La legislación especialmente ha mejorado sustancialmente. Ha habido un gran avance significativo en el sistema de protección de la infancia. La legislación ha sido lo que más ha cambiado, protegiendo de manera más efectiva a menores de edad, siguiendo además algunas de las recomendaciones que ya planteaba el Comité de los Derechos del Niño. Si establecemos un punto de referencia en este análisis previo de cuál es la realidad, tenemos que tener como referencia, por ejemplo, el año 2010, el año en el que España presenta su informe de aplicación de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño al Comité de Naciones Unidas. Un comité que además examinó no solamente la información que presentaba España, sino que también la que presentaban organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales estaba la propia Plataforma de Infancia, que presentó su informe complementario. Este trabajo que hace el comité al final se traduce no solo en un examen, sino en observaciones que traslada a España, 69 en este caso, en el año 2010, que son propuestas concretas que tiene que implementar el Estado español para garantizar la aplicación efectiva de la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde esta fecha han sido muchos los cambios, sobre todo quiero destacar los cambios que hubo en cuanto a la ley ordinaria y la ley orgánica de modificación del sistema de protección de la infancia en el año 2015, una ley que incluía, entre otras cuestiones, una mejor regulación del principio del interés superior del menor, el derecho y el reconocimiento del artículo 12 de la Convención, un endurecimiento de las sanciones penales en los casos de abusos sexuales y de explotación sexual de menores de edad. Se elevó la edad del consentimiento para mantener relaciones sexuales a los 16 años, se situaba en los 13. En los casos de pornografía infantil, además, se tipificaban expresamente como delito unas nuevas cuestiones, así como se regularon cuestiones como el hostigamiento o se inhabilitaron a profesionales para el ejercicio de su profesión con contacto con menores si habían tenido delitos sexuales con anterioridad. Se prioriza también en estas leyes algo también muy importante, como son las soluciones familiares frente a las residenciales, las permanentes frente a las temporales y a las consensuadas frente a las impuestas. Pero a pesar de este gran desarrollo normativo de las leyes y algunas cuestiones que han quedado pendientes de desarrollar de estas dos leyes aprobadas, así como otras cuestiones más controvertidas que se incluían, tenemos que reconocer que ha habido un gran avance en este sentido, en el reconocimiento jurídico de la Convención de Derechos del Niño, algo que además es constante en España en cuanto se trata de legislación. Ha habido un reconocimiento progresivo y constante a lo largo de los años. Unas leyes donde además queremos destacar la participación de la sociedad civil. Pudimos, las entidades de la Plataforma de Infancia, participar, algo que ha mejorado notablemente las leyes y que parece obvio y evidente, pero que no siempre se da y, por tanto, es necesario agradecer.
Reformas legales que han sido y son absolutamente necesarias y orientan y legitiman la acción pública. Pero las leyes por sí solas no son suficientes. Las leyes producirán los efectos que queramos en el caso de que estén respaldadas por políticas y estén reflejadas por decisiones de los actores públicos, se marquen en estrategias institucionales y las leyes, por sí solas, por tanto, no pueden garantizar el efectivo ejercicio de los derechos. Necesitamos desarrollar políticas para que esto sea posible. Y es aquí donde encontramos las mayores ausencias y carencias en el caso de España. La incapacidad de hacer que este reconocimiento de iure se convierte en un reconocimiento de facto en las políticas y garanticen el disfrute de los derechos para toda la infancia. Es precisamente esta ausencia de una inversión adecuada y unas políticas adecuadas uno de los principales problemas que afronta a día de hoy la infancia. Hoy quiero trasladarles algunos de los que a nuestro juicio son los problemas más urgentes para abordar. La pobreza infantil, la ausencia de inversión adecuada en infancia y también la situación que vive la infancia contra los niños, la violencia contra los niños, perdón, entre otras cuestiones. Los niños han sido y son, como bien saben, los más afectados por la crisis, tanto por la reducción de ingresos que han tenido sus hogares donde viven, como también los recortes presupuestarios que han afectado en las partidas sociales, les afectan más que a nadie a los niños, especialmente cuando hablamos de cuestiones de sanidad o cuestiones de educación. Y ese es uno de los rasgos más identificativos de la realidad en España, el riesgo diferencial de pobreza que tienen los hogares con niños, que unido a empleos de bajos salarios, altos niveles de endeudamiento que tienen las familias, una insuficiente red de protección social y unas prestaciones familiares muy bajas, son factores que hacen que España tenga una de las tasas de pobreza infantil más altas de la Unión Europea. La carencia en estas políticas no es fruto solo de la crisis económica y financiera y no podemos caer en ese análisis. Es un problema histórico de nuestro país. Cabe recordar que la pobreza infantil en los hogares con niños ya se venía incrementando de forma alta desde el año 94. Una pobreza infantil que no ha bajado ni siquiera en los tiempos de bonanza económica previos a la crisis. La pobreza en la infancia, por tanto, es un problema estructural, no es un problema coyuntural. En el caso de España, las tasas de pobreza infantil desde hace 25 años han estado siempre alrededor del 20%, y es ahora, con la crisis económica y financiera, cuando alcanzan cifras del 30% y se ha generado una mayor alarma social. La tasa AROPE para la infancia, que se calcula para menores de 16 años, se situaba en el 33,4% en el año 2015, un 2% menos que en el año 2014, pero un 2% que no es fruto del resultado de las políticas de lucha contra la pobreza infantil de este o de otros gobiernos. Es un cambio tanto en el tamaño medio del hogar que se ha venido reduciendo, como también por la vuelta al país de origen de población extranjera, que en el caso del año 2015 fue de unos 51.000 niños. Datos y análisis que pueden encontrar en el 6º informe del estado de la pobreza en España que ha realizado EAPN. Es, por tanto, el colectivo de menores de 16 años el segundo que más sufre la pobreza y, además, cuando hablamos de la tasa de privación material severa, el colectivo más afectado. La tasa de privación de material severa se colocó en el año 2015 en el 6,4%. En el caso de los menores de 16 años alcanzaba el 9,9%. Y, además, si analizamos una serie de cuestiones, como por ejemplo el caso de las familias monomarentales, esta tasa alcanza el 13%, más del doble de los hogares con niños y casi el triple de los hogares que no tienen niños. Por tanto, una de las consecuencias que ha tenido la crisis es que ha convertido una pobreza infantil ya existente en una pobreza mucho más extensa y mucho más severa. Los datos revelan además una realidad muy dura, que tener más hijos es sinónimo de más pobreza en España. Unos datos a los que nos cuesta a veces imaginar qué se esconde detrás de esta realidad, de tantos porcentajes. Hablamos de más de 2,5 millones de niños para los que es difícil tener una alimentación adecuada y equilibrada, que se encuentran a dificultades educativas por la ausencia de recursos, ya sea para sus actividades extraescolares, para su material adecuado para el desarrollo de su educación, que no tienen calefacción suficiente en invierno, que en algunos casos se ven olvidados a quedarse o se ven abocados a quedarse sin alternativa habitacional porque sus familias son desahuciadas por la falta de poder afrontar ciertos pagos básicos, o que, en definitiva, no pueden realizar una vida en igualdad de oportunidades y condiciones que el resto de niños y niñas de España. Una cuestión que va a afectar no solo al presente de estos niños y niñas, sino que, además, lamentablemente, también a su futuro. El último estudio que ha realizado una de nuestras entidades miembros, el caso de Cáritas, planteaba que el 80% de estos niños y niñas que son pobres o están en riesgo de pobreza a día de hoy lo serán cuando sean adultos. Por tanto, no podemos decir que la realidad es sencilla, pero tampoco quiero decir que el Ejecutivo no ha tomado medidas ante este nuevo fenómeno que ha ido creciendo a lo largo de los años. Quiero también destacar algunas estrategias y planes que se han puesto en marcha de manera específica que trataban esta cuestión.
Por un lado, podríamos destacar el segundo PENIA, el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, un plan que en su momento valoramos muy positivamente por parte de las entidades de infancia porque coordinaba mucho mejor las políticas. Además, el segundo PENIA tiene como novedad tener en cuenta la opinión de niños y niñas, un proceso que además desde la propia plataforma de infancia coordinamos. El PENIA tuvo el consenso de las organizaciones de infancia porque suponía un gran avance en muchas cuestiones. En el caso de pobreza infantil, por ejemplo, se incluía dentro de un objetivo estratégico número 4, que hablaba de la necesidad de promover modelos de intervención para la pobreza infantil, fomentar la investigación. Pero, sin embargo, el PENIA planteaba un objetivo demasiado difuso, ya que muchas de las iniciativas que se planteaban en esta medida quedaban postergadas a futuros planes nacionales de inclusión social, quedaban también postergadas a los planes nacionales de reforma, y muchos de esos indicadores carecían de bases y metas o estimaban presupuestos que luego no tenían una competencia clara administrativa. Esto ha supuesto que muchos de estos compromisos no se han llevado a cabo porque no había una responsabilidad o había una responsabilidad compartida entre comunidades autónomas, entre el Gobierno central y otras administraciones públicas como lo pueden ser del ámbito local. Otro de los planes que también trataba y abordaba de manera novedosa el fenómeno de la pobreza infantil fue el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016. Un plan que se aprobó un mes más tarde del segundo PENIA y que ya incluye un objetivo transversal de lucha contra la pobreza infantil. En este plan se establecen 240 medidas y 3 objetivos estratégicos, que pasan por empleo, prestaciones sociales y servicios básicos. Dentro de las muchas medidas que incluye el PENIA, podemos destacar el Fondo Extraordinario de Lucha contra la Pobreza Infantil, que en su momento fue de 17,4 millones de euros y que se ha venido incrementando hasta los 48 millones de euros. Otras medidas que incluye el plan, como bien saben, es el Plan de Urgencia Social, el refuerzo de la atención a hogares con hijos en situación de privación material severa, el refuerzo del Fondo de Garantía de Pago de Alimentos y medidas como el IRPF o un Fondo Europeo de Ayuda a los más desfavorecidos. Todas estas medidas que se incluyen dentro del plan han sido valoradas de manera muy positiva por las organizaciones de la sociedad civil, especialmente en espacios como el Consejo Estatal de ONGs de Acción Social, en el cual nosotros, como Plataforma de Infancia, participamos. El plan plantea además un diagnóstico inicial exhaustivo, objetivo y certero, así como plantea una estimación presupuestaria, cuestión que es novedosa en este tipo de planes. Lamentablemente también hay grandes puntos de mejora cuando hablamos de la pobreza infantil. Por un lado, hay una incoherencia entre estos objetivos que se plantean en el plan y los continuos recortes presupuestarios que muchas de las administraciones que se implicaban han realizado. También tenemos un problema con los indicadores y las metas y con algunos presupuestos poco detallados o con estimaciones que no se ejecutaron posteriormente. De hecho, el propio Consejo Europeo, en julio de 2014, planteó recomendaciones ante este plan, donde incluía, entre otras cuestiones que quiero destacar, el apoyo y la necesidad de desarrollar y priorizar programas de apoyo a familias y los servicios de calidad, dando prioridad sobre todo a los hogares de rentas bajas con niños. Pero una cuestión sobre todo que destaca el PNAIN, el Plan Nacional, es la recomendación de la Comisión Europea de Inversión en Infancia del año 2013. Una recomendación que es absolutamente importante tener en cuenta porque realmente plantea la clave a la hora de abordar la pobreza infantil. Primero porque habla de la necesidad de la inversión en la infancia, algo absolutamente fundamental. Pero luego plantea 3 objetivos y 3 líneas de acción, por así decirlo, que son la clave para la lucha contra la pobreza infantil. Es un mejor acceso a los recursos adecuados, un acceso a servicios de calidad a precios asequibles y el derecho de los niños a participar. Y esta recomendación, además, es especialmente importante en el caso de España, porque tenemos, lamentablemente, una de las inversiones de infancia más bajas en comparación con la media de la Unión Europea. Hablamos de cálculos estimados de Eurostat del 1,3% de inversión en políticas de inversión en infancia frente al 2,4% que plantea la media de la Unión Europea. Ha habido, además, un gran recorte desde el año 2010 a 2014 por parte de todas las administraciones públicas en estas medidas de inversión en infancia. Hablamos de una reducción en estos 4 años de 14,6%, lo que son unos 6.300 millones de euros. Y tenemos no solo una poca inversión, sino además es que está muy mal identificada. El propio Comité de los Derechos del Niño plantea en sus operaciones específicas a España la necesidad de plantear, entre otras recomendaciones, que tiene que velar porque proteja las partidas presupuestarias prioritarias destinadas a la infancia frente a cambios de niveles de recursos que se pueden dar en las crisis. Tiene que elaborar un plan nacional de lucha contra la pobreza infantil con un apoyo económico y financiero suficiente. Y la tercera recomendación que hace el Comité es que hay que elaborar presupuestos relativos a los niños en los que se determine el importe y la proporción de gasto destinada a nivel estatal, autonómico y local. Igualmente, el Comité, además, ha publicado recientemente la observación final, la observación general número 19 sobre inversión en infancia, que concreta, además, este compromiso de los Estados con el artículo 4 de la Convención de Derechos del Niño, por el que tienen que adoptar estas medidas hasta el máximo de los recursos de los que dispongan.
Con esta realidad planteamos desde la Plataforma Infancia el impulso de una medida concreta que venimos reivindicando nosotros y nuestras organizaciones miembros desde hace unos años. Necesitamos un pacto de Estado por la inversión en infancia. Un pacto que logre definitivamente un firme, amplio y sostenible compromiso de toda la sociedad por defender el respeto de los derechos de los niños. Un pacto que entendemos, además, es la mejor herramienta para garantizar que esta inversión sea estable en el tiempo y garanticemos, por tanto, la protección a los más vulnerables. Este pacto, que viene impulsando la plataforma, tiene como referencia, por ejemplo, el Pacto de Toledo. Gracias a este compromiso, en el caso del Pacto de Toledo, comprometimos la protección de un colectivo vulnerable y lo sacamos del debate partidista. Hemos garantizado, gracias al Pacto de Toledo, una serie de garantías, como son las pensiones, que han permitido que durante la crisis las personas mayores hayan dejado de ser el colectivo más vulnerable. Lamentablemente, han dejado ese sitio para los niños y las niñas. Es cierto, además, que existen otro tipo de medidas para desarrollar y luchar contra la pobreza infantil, pero en la cuestión del pacto nos parece importante que se definan por lo menos 4 grandes puntos. Es un documento abierto, es una propuesta amplia que hacemos al nuevo Ejecutivo que se forme, pero que para que no sea un mero compromiso simbólico, tiene que establecer 4 medidas principales. Por un lado, como decía antes, tiene que identificar la inversión real que hacen las administraciones públicas hacia la infancia. Tiene que mejorar cómo presenta sus presupuestos. Tiene también que aumentar progresivamente esta inversión hasta la media de la Unión Europea. Y planteamos la necesidad de crear un fondo social de reserva que garantice que esta inversión es estable en el tiempo y no afecta a distintos recortes que pueda haber o situaciones de crisis con menos ingresos para las administraciones. Y debe, por supuesto, contar con la participación no solo de las organizaciones de infancia, sino también, por supuesto, de los propios niños y niñas. Pero, como decía, sabemos que un pacto de Estado es un planteamiento a corto, medio, más bien a medio y largo plazo, ¿no? Necesitamos también medidas más urgentes, medidas para luchar contra la pobreza infantil de manera más inmediata. Uno de los principales instrumentos que consideramos que se tiene que poner en marcha ya es el incremento de la prestación por hijo a cargo o prestación para la crianza de los hijos, como también se denomina. Una prestación que ya existe en España desde el año 90, desde la Ley 26/1990, una prestación que supone alrededor de 24,25 euros al mes por hijo a día de hoy. Para las familias que reciben menos ingresos, hablamos de unos 11.500 euros de ingresos anuales. Y, lamentablemente, aunque ha sido complementada en algunas comunidades autónomas o se han incrementado algunas casuísticas, sigue siendo una de las más bajas de toda la Unión Europea. Proporcionalmente, únicamente es inferior la prestación por hijo a cargo que tiene Grecia. Somos uno de los 6 países de la Unión Europea que carece de esta prestación de manera universal. Y, aunque tenemos que reconocer que es una dotación imprescindible para estas familias que la reciben, es ineficiente porque no conseguimos sacar a estos niños que la reciben de la situación de pobreza o de riesgo de pobreza en la que viven. Si incrementásemos esta prestación por hijo a cargo a día de hoy a 100 euros al mes, lo que son 1.200 euros al año, incrementamos también los umbrales de las familias que pueden percibirlo. Según los cálculos que realiza otra de nuestras entidades miembros, Save the Children, más de 630.000 niños que están en pobreza severa saldrían de la pobreza y también otros 630.000 niños que están en índices de pobreza relativa. Hablamos de una inversión aproximadamente de 4.300 millones de euros al año, que en el caso, por ejemplo, de otras simulaciones o estimaciones, en el caso, por ejemplo, de otra de nuestras entidades miembros, UNICEF, y estoy seguro que después podrá desarrollarlo, si pusiéramos plantear, por ejemplo, esta prestación de manera universal, que tendría un coste de unos 9.400 millones de euros, sacaríamos al 18% de niños de la pobreza infantil. Pueden ser costes que pueden parecer inasumibles en la situación que está viviendo el país, pero, sin embargo, es un coste mucho menor que otras políticas sociales que también consideramos totalmente necesarias. Y, ¿por qué no poner también encima de la mesa el bienestar de los niños y niñas en esas prioridades que plantea el Estado? Habría más medidas de acceso a recursos y servicios, pero estamos seguros que otras entidades trasladarán este tipo de cuestiones en futuras comparecencias. Pero estas son medidas que se pueden poner en marcha, como la prestación, mañana mismo. Una cuestión que sí que creemos también importante, antes de terminar mi comparecencia, como decía antes, es la situación de la violencia de los niños y las niñas. Una cuestión que se abordó ya en esta Cámara en la 10ª legislatura, en una subcomisión específica a tal efecto, donde participaron muchísimas entidades de la Plataforma Infancia, donde pudieron trasladar toda su experiencia, tanto la Fundación ANAR, Save the Children, UNICEF, FAPMI, Fundación Vicky Bernadette, Fundación Aliados o el SEPS, la Sociedad Española de Pediatría Social, y que, además de recalcar algunas observaciones que ya se hicieron en 2010 y que se han puesto en marcha, como el Registro Unificado de Maltrato Infantil, el Plan Nacional de Acción contra la Explotación Sexual Comercial de la Infancia y Adolescencia y otras cuestiones que han sido muy positivas,
analizábamos y planteamos que hay una de las recomendaciones que ha hecho el comité que sigue siendo necesaria en España, el desarrollar una ley integral que proteja a los niños y las niñas de toda forma de violencia. Y cuando hablamos de toda forma de violencia, hablamos de todos los ámbitos. Hablamos del escolar, del familiar, del cibernético, del jurídico, del ámbito de protección y del comunitario. Una ley que además tendrá que ir desarrollada con una estrategia integral sobre la violencia contra la infancia que coordine y establezca medidas y actuaciones y procedimientos a todos los niveles de la administración pública para ofrecer una respuesta integral a este problema. Una estrategia que además debe abarcar todos los grupos de población especialmente vulnerables en la infancia, como son los niños y niñas con discapacidad, los menores extranjeros no acompañados, la población gitana, las niñas, la pobreza y los niños con pobreza y exclusión social, los niños con problemas de salud mental, los niños y niñas de corta edad o los niños que sufren maltrato institucional. Una estrategia que entendemos, así como una ley, que no debería tener problema para ser desarrollada por el próximo Ejecutivo y que no debería tener ningún tipo de controversia en esta Cámara, porque muchos de los grupos que están aquí presentes en esta comisión incluyen esta medida dentro de sus programas electorales y además creemos que existe un claro consenso parlamentario y social en cuanto a esta medida, pero no por ello debemos olvidar su desarrollo. Y antes de terminar, y aunque no pueda desarrollar otros temas por la limitación de los tiempos, pero estoy seguro que compañeros y compañeras de otras organizaciones lo harán, sí que me gustaría mencionar la situación específica de dos colectivos de la infancia, que creo que por lo menos, aunque no se aborde en esta comisión, se debería tener cierta vigilancia por parte de las señorías y por los diputados y diputadas que están en esta comisión. Por un lado es la situación de la infancia refugiada, los niños extranjeros no acompañados o la situación de la infancia en frontera. No en vano, más de un tercio de las personas que llegan a Europa refugiadas son niños y niñas. Es necesario velar por el correcto ejercicio de los derechos de estos niños y niñas, realizando valoraciones adecuadas e individualizadas que permitan al niño disponer de información adaptada a su edad y a su madurez, que conozca bien sus derechos, así como tenga un representante legal y un intérprete. Garantías de protección que plantea el derecho internacional que lamentablemente no se están dando por la rapidez con las que se están llevando estos procesos o la ausencia de una identificación adecuada de los niños. Debemos cumplir también con los compromisos internacionales que hemos asumido en cuestiones de reubicación y reasentamiento con la mayor celeridad posible, así como garantizar el cumplimiento de la legislación internacional, que es algo ya que el Comité planteó a España en el año 2010 debido a las necesidades de mejorar esta cuestión. Podemos hacer mucho más en esta cuestión y tenemos la obligación legal, política y moral de hacerlo. Y no es una cuestión ni de solidaridad ni de caridad, es una cuestión de justicia con los niños. Otra cuestión también que creemos que tiene que tener tenida en cuenta y probablemente se abordará en la Comisión de Educación es el tema de la mejora del sistema educativo. Tenemos que garantizar no solo que tenga una mejor calidad, sino una mejor equidad. Es necesario desarrollar una mayor igualdad y equidad de oportunidades, abordando carencias que existen, las altas tasas de abandono y fracaso escolar, una política adecuada de becas y accesible para los más vulnerables, asumir las grandes diferencias que existen entre las comunidades autónomas y empezar a abordar una cuestión que es muy importante en el bienestar de los niños, que es la educación de 0 a 3. Y aunque hay otros temas que probablemente no se aborden directamente en esta comisión, pero sí que va a impulsar el Ejecutivo, el nuevo Gobierno que tengamos en el año 2017, creemos que es importante destacar cuáles son esas cuestiones sobre las que especialmente debemos tener atención en ese seguimiento de la actividad del Gobierno. Por un lado, en el año 2017 y siguientes presentaremos el informe complementario de la quinta y sexta aplicación del informe que presenta el Estado de la aplicación de la Convención de Derechos del Niño. Es un informe en el que ya venimos muchos meses trabajando todas las organizaciones de la Plataforma de Infancia, un informe que remitiremos al Comité de Naciones Unidas, que recibirá junto con el informe que ha elaborado el propio Estado para presentar otra vez sus observaciones a España, observaciones que deben ser tenidas muy en cuenta no solo por el Gobierno, sino por todas las administraciones públicas, pero también, ¿por qué no?, por esta Cámara. También es importante que tengamos en cuenta que en 2017 habrá que elaborar un nuevo PENIA, habrá que elaborar un nuevo Plan Nacional de Acción e Inclusión Social y será importante garantizar que estos planes mejoran aquellos fallos que hemos detectado de los anteriores y garantizan la participación de las organizaciones y de los propios niños y niñas. Y es fundamental, por esto último, el derecho también fomentar el derecho del niño a ser escuchado, algo que es especialmente importante a nivel local, pero ¿por qué no que esta comisión también debería posibilitar, permitiendo escuchar la opinión de los propios niños y niñas sobre su realidad? En definitiva, muchos retos he presentado hoy, muchos retos que tienen que asumir a corto, medio y largo plazo, pero también son muchos los problemas que tienen los 8 millones de ciudadanos en España. 8 millones de niños y niñas que no pueden votar, pero por los que debemos preocuparnos de su opinión y de sus realidades. 8 millones de niños y niñas muy distintos, más allá de su situación administrativa, de la comunidad autónoma en la que vivan, de las condiciones de vida de su hogar. Son ante todo eso, niños y niñas, y como niños y niñas tenemos que tratarlos sin discriminación alguna. Deberán ahora plantearse sus señorías si asumimos este gran problema
que llevamos arrastrando de grandes magnitudes, si lo abordamos o si seguimos postergando y planteando soluciones parciales o ineficaces que condenan al futuro de una generación. Los principales problemas que afronta la infancia se pueden solucionar con voluntad política y estaremos las organizaciones de infancia a su disposición para ayudarles y conseguirlo